Bienvenidos a todos a este ciclo de etnias sin Estado que organiza Lomata Cultural. Hoy vamos a la tercera charla. Ya se ha hablado de los kurdos, la semana pasada hablamos de los tibetanos, hoy vamos a hablar de los uigures, que cuesta pronunciarlo, y la próxima clase, la próxima charla, se termina el ciclo con Rosita Larraín y los Rohingya, que son dicen que es la etnia más perseguida del mundo, viven en Myanmar, la ex Birmania. Pero hoy nos trasladamos a Xinjiang, a los uigures. Vamos a ver, vamos a tratar de definir hoy quiénes son los uigures, por qué son perseguidos, por qué son una etnia que no tiene Estado. Hay diferentes tipos, tienen rasgos mongólicos porque fueron conquistados por el imperio mongol también, así que son de origen túrquico, tienen, comparten, ¿no?, su etnia, que está presente también en algunos países alrededor. Ahí están los uigures, les presento en el mapa esta zona autónoma de China, ¿no? Es la zona de Xinjiang, que es autónoma, está al norte, ven que abajo está el Tíbet, de los tibetanos que hablamos el otro día, que también es una región autónoma de China. Pero los uigures, podríamos decir, que ya no son tan autónomos y ya no son tan uigures. Vamos a ver por qué. Hay más cerca otro mapa. Los mapas nos centran, nos ponen, ¿no es cierto?, nos hacen ver claramente de qué o de quiénes estamos hablando. Ahí está Xinjiang de nuevo y el Tíbet que está abajo. Miren el tipo, ¿no?, de gente que son ellos. Generalmente los uigures, los hombres, usan siempre ese sombrerito redondo en la cabeza. Vamos a adentrarnos entonces en el concepto de los uigures. Es una etnia que en sus orígenes, muchos años atrás, fue una tribu nómade cercana a las montañas de Altai. Ya vamos a ver dónde están esas montañas, que también esas montañas de Altai se comparten en varios países de esa zona. Y habitan ahí en la zona autónoma que hablamos recién de Xinjiang. Pero esta etnia es mucho más cercana a las naciones de Asia Central que a China. Más bien forzadamente fue metida en China, ¿no? A partir de Mao sabemos que no aceptaron otra cosa. Y es un pueblo de cultura túrquica, es decir, de toda esa zona del Asia Central. Ahí están las montañas de Altai. Era un pueblo, una etnia altáitica, se le llama a todos los que vivían en esa zona. Ven que las montañas de Altai se comparten en Mongolia, Rusia, Kazajistán y China. Incluso dicen, ven que está Mongolia ahí, incluso dicen que el Genghis Khan, que nunca se supo dónde está enterrado, dicen que está enterrado en alguna zona de las montañas de Altai. Ahí están las montañas nevadas eternas. Entonces, sigamos hablando de los uigures. Es una minoría étnica, musulmana, y eso es lo que molesta profundamente al gobierno de China, que sean musulmanes. Sabemos que el Partido Comunista Chino, China es un país, ¿no es cierto?, que sin religión ninguna, y por eso le molesta esto, además que los musulmanes son tan distintos, ¿no?, a todos los demás países, y además recordemos que en el Tíbet también son perseguidos los tibetanos. ¿Por qué? Porque son budistas tibetanos. Eso molesta intensamente al gobierno de China, que trata de absorber esas costumbres y mimetizarlas y ponerlas, ¿no es cierto?,
al nivel de todos los chinos de China, ¿no? Ellos también, como les mencionaba recién, esta etnia de los uigures se encuentra en otros países de la zona, como Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Y entonces, antes de convertirse al Islam, se convirtieron al Islam en el año 742. Hay que recordar un poquito, irnos bastantes años atrás en la historia y recordar que el califato de Bagdad y el califato de Damasco, que fueron formados después de la muerte de Mahoma por estos 4 profetas bien guiados, y lo único que querían era expandir el Islam por todo el mundo. Entonces, en esa época fueron conquistados esta etnia y fueron convertidos al Islam, es decir, llevan muchísimos años con esta religión. Entonces tienen la religión musulmana suní. Sabemos que, a grandes rasgos, el Islam se divide, ¿no es cierto?, en los sunitas y en los chiitas. La mayoría son sunitas, el 90%, los demás chiitas. Hoy los uigures son el 45% de la población de esa zona. Antes eran el 90%. ¿Qué pasa? China, en su intento de borrarlos de alguna manera, ha incentivado a los chinos de la etnia Han. El 90% de los chinos en China pertenecen a la etnia Han. Entonces, una de las medidas del gobierno fue incentivar a los chinos Han que se fueran a esta región para ver si de alguna manera lograban opacar o quitar o extinguir esta etnia, ¿no?, de los uigures, ¿no? Y los hanes ya, imagínense, están casi mitad y mitad en Xinjiang. El 92% de la República Popular China tiene la etnia Han, es la etnia preponderante. El 98% de la etnia Han está en Taiwán. O sea, recordemos que son los mismos chinos, los chinos Han, que se fueron a la isla de Taiwán después que ganó Mao la revolución y el general Chiang Kai-shek se fue a Taiwán. Ahí son prácticamente todos. El 75% de etnia Han en Singapur es el 20% de la población mundial. Es bastante, ¿no? Pues sabemos la población que tiene China. Siempre ha sido mayoría. En un momento, cuando reinaba la última dinastía china, que era la dinastía Qing, los manchúes, fueron dominados por minorías, por la minoría manchú. Esta etnia Han, que era mayoría, fue dominada por ellos. Y por los mongoles también. Recordemos que el Genghis Khan y sus descendientes conquistaron todo. El imperio mongol fue en un momento el imperio más grande, ¿no?, del Asia. Entonces, lo dijimos recién, y ahí lo mostramos en el mapa, que hay presencia uigur también en Kazajistán, en Kirguistán, lo vemos en el mapa, y Uzbekistán. Ahí también están los uigures. Este es el Congreso Mundial Uigur, que tiene sede en Alemania, pero que es el que representa a los uigures. Es como decir, es como una etnia en el exilio. Eso es el Congreso Mundial Uigur. Y el Congreso Mundial está constantemente alerta, viendo todo lo que sucede con los uigures. Dice este Congreso Mundial Uigur, que vuelvo a repetir, es como la representación en el exilio de los uigures, dice que hay 20 millones de uigures, ¿no es cierto?, en el mundo, en especial en Estados Unidos, en Suecia y en Alemania. ¿Cuáles son las costumbres de los uigures? ¿Qué los diferencia, no es cierto? Tienen una costumbre bien concreta, les gusta el arte muchísimo, la literatura, los bailes, los colores, tienen un folclore muy rico, hay danzas típicas de ellos, hay cantos típicos de ellos, los que trata China de acallar siempre, que no existan más. Sus comidas, los alimentos elaborados con harina de trigo,
comen mucho cordero. Los hombres usan una túnica y ese sombrero que ustedes les ven siempre. Y las mujeres llevan un vestido también largo y generalmente con un chaleco sin manga puesto arriba de ese vestido y ese distintivo de los hombres con ese sombrero. Ahí nuevamente vemos el mapa bien marcado, ¿no es cierto? La República, la región autónoma de Xinjiang y abajo está la región del Tíbet. Xinjiang, región autónoma, ¿qué fronteras tiene con otros países? Con Pakistán, con Rusia, con Afganistán, con India, con Kazajistán, que ya lo vimos, Kirguistán, Mongolia y Tayikistán. Y a su vez está dividida en 3 regiones. Ahí la vemos en azul, ¿no? Y con su capital. Es la provincia más grande de China. Esta región es la provincia de China más grande. La capital se llama Urumqi. Urumqi. Tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una población de aproximadamente 22 millones, que no son todos uigures, porque ya vimos que los Han están llegando también. Y entonces la etnia uigur tiene el 45%, los Han el 41%, los kazajos, que es otra etnia, ¿no?, que está cercana, tienen el 7%. Y el idioma oficial de esta región uigur es chino mandarín y la propia lengua de ellos, que es la lengua uigur. Hablamos de los kazajos, que son también el 7%. Ahí está la capital, Urumqi. 2 minutos, un minuto, hablamos de quién son los kazajos que también están presentes en la región autónoma de Xinjiang. Son un pueblo túrquico, igual que los uigures, que habita el Asia Central. Es una etnia minoritaria en China, minoritaria también en la región autónoma, ¿no es cierto?, de los uigures. Son una mezcla entre primitivos turcos y mongoles. Todo se mezcló en la época que los mongoles conquistaron absolutamente todo. Y el idioma de ellos, el kazajo, es una de las principales lenguas que se habla en Kazajistán, donde hay mucho más cantidad de kazajos, por supuesto. Y se habla también el kazajo en la zona autónoma de Xinjiang. La economía. Fíjense que esta provincia ha sido como un ejemplo para China, por eso que también China impulsa a los Han a irse para allá. Fíjense que tienen ellos el 20% del algodón del mundo se cultiva en esta región. Posee minerales como carbón, cromo, zinc, acero, tiene petróleo y tiene gas. Entonces es atractivo. Es como un ejemplo de lo que se puede hacer crecer una región. Y entonces esa riqueza de la región eh, no pasa inadvertida para China y por eso no quiere que esté en manos de esta minoría. Todo lo contrario, esta región, la más grande y la más rica, quiere que esté absolutamente absorbida por China. La importancia estratégica que tiene también para la ruta de la seda, esta locación de nuestra región que estamos hablando. Xinjiang posee una importantísima papel para lo relativo a la Belt and Road Initiative, que es el famoso BRI, la nueva ruta de la seda. Ahí lo estamos viendo en el mapa. ¿Por qué? Porque a través de esta región de los uigures nos conectamos con toda el Asia Central. En las rutas terrestres, miremos ahí los caminos que están marcados, que van por un lado hasta una costa, hasta Shanghái, y la otra que llega hasta el oriente por Pakistán. Entonces, además de todo, es estratégicamente para China un plus tener en sus manos esta región. Además, recordemos un poquito la famosa ruta de la seda, la nueva, ¿no? Además, tiene la ruta polar que llega a Europa a través del Ártico
Y además, ruta de la seda marítima, que pasa por el mar de China y que va hacia Europa, ahí está, por el estrecho de Bab el-Mandeb. Este estrecho que también hemos mencionado tanto últimamente. ¿Por qué es importante ese estrecho y por qué está tan difícil para los buques de Occidente pasar por ahí, que los lleva por el canal de Suez hasta el Mediterráneo? Porque está en manos de los hutíes de Yemen, ese canal de Bab el Mandeb. Por eso nos suena, ahí está ese pequeño estrecho que ha sido bombardeado, destruido por Estados Unidos, por Europa, por varios, porque los hutíes han atacado porque están a favor de los pueblos que están en contra de Israel, ¿no? Ahí está la ruta de la seda polar. En papel, este proyecto de la nueva ruta de la seda es una cosa imponente, es fantástica, ¿no? Pero en estos momentos está un poco como más estancada este proyecto. Vamos un poco a ver la historia de los uigures. No se sabe con certeza el origen de ellos. Unos dicen que vivieron siempre, siempre, siempre estuvieron en la actual región autónoma de Xinjiang. Otros, que son emigrantes indoeuropeos, cuando hubo hace muchos años atrás todo este traslado, toda esta emigración de los indoeuropeos que fueron llegando de distintos países, puede ser también ellos. Pero las dos teorías hasta ahora son válidas. Los uigures existieron primero como una federación tribal. ¿Qué significa eso? Una sociedad basada en las tribus familiares. Toda esa zona, y continúa hasta hoy, ¿no es cierto?, se basa muchísimo en la tribu, en las relaciones que hay entre una tribu y otra. Por ejemplo, el Genghis Khan supo reunir a la cantidad de tribus que había para formar el ejército más poderoso del mundo y para conquistar el mundo. Entonces, ellos empezaron, los uigures, entonces como una federación tribal, pero estamos hablando del año 640, 545. Todavía no habían sido convertidos al Islam, todavía no eran musulmanes. Y también son conocidos como los Uyghur en algunos documentos chinos, estos, ¿no es cierto?, estos uigures. Y entre los años 745 y 840, ellos formaron un kanato, un imperio, el imperio uigur, ¿no?, que era muy grande, ahí lo vemos en el mapa, desde el mar Caspio hasta el noreste de China. Ahí está el símbolo, ¿no?, la bandera de ese kanato uigur. Fue un imperio, primero como les conté, formado por una confederación, se unieron las tribus y formaron este kanato. Tenía una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados y fue el imperio más grande que hubo en el siglo VIII, en esos años en que se formó este kanato. Y el conflicto con China se remonta al siglo XVII, a los años 1600, digamos. La dinastía Qing, que fue la última dinastía que tomó el poder, una dinastía manchú, que no era Han, ¿no? Tomó el poder y tomó el poder en todo este territorio que hoy conocemos como Xinjiang, ¿no es cierto? Y el imperio chino llegó, el imperio de la dinastía Qing, llegó y tomó el poder. Cuando cayó la dinastía Qing en 1911, recordemos que se convierte China ahí en república, primera vez en la historia de China. China tiene dinastías milenarias de cientos de años antes de Cristo, siempre, siempre gobernado por dinastías. Y de repente, el señor Sun Yat-sen derrocó a la monarquía y proclamó en China la República de China. Entonces ahí cambió absolutamente todo y entonces los uigures se vieron liberados de la dinastía Qing y rápidamente con ellos hicieron una república propia que le llamaron Turquestán Oriental.
libres como el viento, independientes como el viento, porque había caído la dinastía. Entonces, los uigures lograron su independencia total en dos periodos, muy cortitos ambos, de 1933 a 1934 y después de 1944 a 1949. En el 49 sube Mao Zedong y pasa a ser una provincia china, ¿no? Y siempre se llamó República del Turquestán Oriental, que esos son los colores, esos son los símbolos, la media luna, la estrella, el color azul. Y esa es la nostalgia que tienen hoy los uigures por esa república de Turquestán, que fue la época que ellos fueron independientes, que existieron como nación, que tenían un Estado, ¿no? Pero con el comunismo sube Mao en 1949 y llega en 1955, invade toda la región y pasa a ser una provincia de China, como pasó con Tíbet. A Tíbet lo invadió en 1950 y finalmente los tibetanos empezaron su exilio en 1959 cuando la represión china fue tan grande. Entonces ellos pasaron a ser en 1955 una provincia de Beijing, ¿no? La primera república del Turquestán Oriental, una república que obviamente no existe más, esa primera 1933-1934, mire qué cortito fue, estaba situada en el sudeste de la República de China. La capital era Kashgar, un estado que nadie reconoció nunca, ese Turquestán Oriental, y en 1944 pasó a ser una república popular y añadió más territorio. Era un estado aliado de la Unión Soviética. Nada que ver con China, estaba enraizado con la Unión Soviética. Y la segunda república del Turquestán Oriental, ¿no es cierto?, que fue un estado satélite de la Unión Soviética, hasta que Mao se lo quitó. En ese momento, el Turquestán Oriental, que existió entre 1944 y 1949, era un estado socialista marxista, igual que fue Mao, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 llegan las tropas de Mao y lo integran absolutamente a China. Entonces, el gobierno al principio, como pasó con el Tíbet también, trata como de ser más amable, de conciliar las cosas, de hacer una aparente comprensión hacia todas sus costumbres, le dio el estatus de región autónoma, pero esta postura tan tolerante, tan amigable, fue cambiando con el tiempo. Entonces, muchos, cuando llegan las tropas de Mao, se van al exilio porque no quieren, no se sienten participantes de China, ¿no? Y de acuerdo al Congreso Mundial Uigur, que sabemos que es el que los representa en el exilio, hay unos 20 millones de uigures en el mundo. Hay uigures en la propia región autónoma, pero en el mundo también, porque se fueron muchos exiliados. Hay en Estados Unidos, en Suecia, Alemania y muchos en Turquía. El éxodo provocó que terminen siendo una minoría. Se fueron un montón y entraron muchos chinos Han. Entonces, en su propio país, en su propia región, no país, región, se convirtieron en una minoría. Los que se quedaron, los que no se fueron, sufrieron indeciblemente. Recordemos que Mao tuvo muchas etapas, el gran salto adelante, con su economía, pero lo peor de todo, donde más sufrieron, fue con la Revolución Cultural de Mao en el año 1966. Ahí realmente se perseguía a todo lo que fuera distinto, se perseguía a todos los que tuvieran algún conocimiento de algo. Es una mancha negra realmente esa revolución cultural,
el propio Xi Jinping, que hoy está gobernando China, a los padres de él, que eran profesores, bien capacitados, los pusieron presos. Y Xi Jinping estuvo en una rehabilitación a miles de kilómetros, como nos mandaban, porque eran hijos del enemigo. Entonces, imagínense lo que les tocó a los propios uigures, ¿no? Entonces, represión por la fe y por las costumbres. Si reprimían a los chinos mismos por ser profesores, por tener libros, etc., imagínense la represión con este pueblo, que además tenía religión distinta, culturas distintas, ¿no? Así que, bueno, en esa década del 60, el gobierno tenía muy poco de autónomo y muy poco de uigur. Poco a poco le fueron quitando todo. Y además en esa década del 60 fue la famosa revolución cultural. Y China empieza fuertemente a potenciar esta inmigración de los propios chinos a esta región. Y entonces ahí está que en 1982 eran 38 y actualmente los Han son el 45. Viene una década un poco más favorable para los uigures, que fue la década entre el 70 y el 80. ¿Por qué? Se muere Mao en el año 1976 y le sucede Deng Xiaoping, nos podemos acordar, y fue una época favorable para los uigures. Y tenía un colaborador que fue el más favorable para los uigures. Deng Xiaoping tenía a Yao Ban, que era secretario general del Partido Comunista, y encabezó las reformas. Era un hombre mucho más flexible que todos los antecesores que había tenido. Permitió a los uigures que reabrieran las mezquitas, que expresaran su religión, que expresaran su culto. Y además, hasta ese momento estaba prohibido hablar en uigur, los dejó hablar en uigur. Así que hubo un relax, ¿no es cierto?, una esperanza para los uigures y impulsó todo lo que fue la creación artística de esa etnia, ¿no es cierto? Hablemos un poquitito de él, que le dio tanta esperanza a los uigures, Hu Yaobang. Fíjese que Deng Xiaoping le encargó la reforma económica de China. Era un hombre muy capaz, absolutamente. Él venía de una familia pobre, de campesinos, que sabemos que eran los que estaban peor en China. Entró al Partido Comunista, marchó en la larga marcha, esta que encabezó Mao, donde Mao se proclamó líder de China, y esa larga marcha, a todos los que participaron, murieron prácticamente la mitad, pero los sobrevivientes de la larga marcha fueron considerados héroes de China. Y él tenía ese galardón, ¿no?, que había participado en la larga marcha. Y fue escalonando posiciones, un hombre muy brillante, y se convirtió en la mano derecha de Deng Xiaoping, ni más ni menos, ¿no? Era un hombre cálido, muy diferente a todos los demás del Partido Comunista, era muy inteligente, un gran estadista que proyectaba el futuro, veía las cosas que había que hacer en China y viajó mucho al exterior. Y cuando él viajaba impresionó mucho a los líderes del mundo, primera vez que un líder chino se mostraba tan amable y tan flexible, ¿no? Abierto a dialogar, abierto a entenderse con todos. Pero ¿qué pasa? En 1986, el propio Deng Xiaoping le reprochó a Hu Yaobang la falta de mano dura para los estudiantes. Los estudiantes empezaron esa década de los 80 a tratar de rebelarse, a pedir otras condiciones. Acordémonos que fue la década del 80, en 1989, la famosa represión a los estudiantes en la plaza de Tiananmen, ¿no? Entonces, ¿qué hace Deng Xiaoping? Le dice a su mano derecha que está siendo muy débil con los estudiantes, lo está dejando manifestarse, porque iba en lo que él pensaba que China tenía que hacer, ¿no es cierto? Y entonces lo aparta del poder. Y él muere, Hu Yaobang,
de un infarto en 1989, el mismo año, les digo, de la manifestación en Tiananmen. Y en su funeral, miles de estudiantes pusieron flores en la plaza de Tiananmen junto al monumento de los héroes del pueblo. El intento de Hu, entonces, de hacer una región, ¿no es cierto?, uigur más autónoma y hacer una China más democrática, como él quería, no se hizo nunca realidad. Las protestas de Tiananmen en junio de 1989 fueron en parte porque habían destituido a este hombre. Y después, muere este hombre en 1989 y es el fin de todas las reformas políticas. Entonces, otro factor que fue importante para esta actitud china con los uigures fue la caída de la Unión Soviética en 1991, porque entonces los líderes chinos encontraron que una de las razones de la caída de la Unión Soviética fue la multiculturalidad, digamos, de la Unión Soviética, la cantidad de cultos y de arte que había. Entonces, China consideró erróneamente que las campañas por la autodeterminación étnica eran el motor de la disolución de la Unión Soviética y actuó para asegurarse de que China no tuviera un final igual. Entonces encontró que había que liquidar de todas maneras a todas las etnias o nacionalidades dentro del país distintas. ¿Qué pasa en la década del 90? El Partido Comunista Chino silencia todas las protestas. Practicar el islamismo era un signo de separación con el país. Se castigaba a los practicantes, a los escritores, a los artistas. Toda una espiral de violencia y empiezan las detenciones, las torturas, la persecución a los uigures. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la declaración que hizo Estados Unidos, guerra contra el terrorismo, le sirvió mucho a Beijing porque aumentó la represión a la comunidad uigur, porque empezó a acusarlos de terroristas. Entonces aseguró que estos uigures estaban relacionados con Al Qaeda y había que perseguirlos porque eran terroristas. Y entonces intensificó la represión contra los uigures y invirtió millones y millones en las industrias de la región autónoma de los uigures para atraer chinos Han, atraer más chinos Han, hacer desaparecer, ojalá, esta región con los uigures, dejarla florecer con los Han, ¿no? En 2018, China introduce en su legislación una normativa que habla de centros de reeducación. Encontró que los uigures había que reeducarlos, rehabilitarlos. Los gobiernos pueden establecer organizaciones de educación y transformación y supervisar centros de formación profesional para educar y transformar a las personas que han sido influenciadas por el extremismo. Personas que estuvieron ahí en esos centros de reeducación dijeron haber sufrido apremios físicos, torturas, etcétera, etcétera, apremios psicológicos también. Además, familias enteras desaparecieron por la discriminación de las autoridades, ¿no? En 2017, Xi Jinping comenzó el sistema de reeducación y limpieza étnica. Ojalá terminar con los uigures. La excusa fue la necesidad de que necesitaban esta provincia, esta región, para la nueva ruta de la seda, que la vuelvo a poner en el mapa para que veamos todas las proyecciones que tiene esa ruta. Pero veamos entonces qué significa esta reeducación y esta limpieza étnica. Un 20% de los uigures fueron internados en campos de reeducación. Casi toda la población uigur en estos momentos está
muy vigilada. No se los deja hacer absolutamente nada. La agencia France Press reveló hace un tiempo un documento oficial del Partido Comunista Chino que decía, con motivo de la etnia uigur, decía, romper su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y romper sus orígenes. Es el objetivo del gobierno chino. Entonces aparecen grupos que se rebelan, ¿no? Aparecen grupos, algunos violentos, ¿no? Aparecen, y otros pacíficos. Pero al aparecer estos grupos violentos le viene muy bien a China para acusarlos de terrorismo. Incluso Europa y Estados Unidos acusaron de grupo terrorista, ¿no? a este grupo uigur que sale. China denuncia lazos entre el secesionismo uigur, los que quieren separarse de China, y el terrorismo internacional. Y con este pretexto empieza a aumentar las medidas represivas, cada vez peor. Hay un movimiento islámico del Turquestán Oriental que se llama ETIM, ¿no? Esta organización empezó a finales de los 90 y ha hecho muchos atentados. Es una agrupación violenta, una de las principales amenazas para China. El ETIM es considerado para Europa y para Estados Unidos grupo terrorista, pero Estados Unidos acaba de sacarlo de la lista del grupo de terroristas, ya no. Como ve, el apremio que tiene China, las ganas de liquidar a esta etnia, lo sacó ahora el ETIM de su grupo terrorista. Hay otros grupos similares, independentistas, que son completamente pacíficos, la mayoría son pacíficos. ¿Qué dice el Congreso Mundial Uigur? Volvemos a repetir, es como la etnia en el exilio, ¿no? Dice que es la única organización legítima que representa a esta comunidad a nivel mundial, y tampoco le gusta a Pekín que exista esto. Esto es totalmente pacífico, pero ¿qué pasa? Este Congreso Mundial Uigur mantiene visibilizado a la etnia, mantiene ante el mundo que no nos olvidemos de esto. Entonces tampoco le gusta a Pekín esto, y entonces dice que son todos terroristas o separatistas, y ha hecho grandes esfuerzos diplomáticos para silenciarlos a todos. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, esta otra organización, dice, planeo utilizar el tiempo que dure mi cargo de comisionado para continuar abogando en nombre de los musulmanes uigures detenidos por el gobierno chino en campos de concentración. Lo dice esta Nure Turkel, que es una uigur, es una abogada uigur, y ella nació en un campo de reeducación durante la Revolución Cultural de Mao. Estuvo ahí con su madre, pasó los primeros años de su vida en cautiverio, logró llegar a los Estados Unidos, ahí estudió, ahí se recibió de abogada, se le concedió asilo, sacó una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Derecho. Es el primer abogado uigur que se recibe en Estados Unidos. China es acusada de genocidio. Como ustedes ven, siempre los colores son los de la antigua, ¿no es cierto?, República de Turquestán Oriental. Pero esto fue una bomba noticiosa. En el año 2022, hace 2 años, un consorcio periodístico en que participaron 11 periódicos muy connotados, entre ellos El País de España, Der Spiegel de Alemania, y 14 países participaron en esta investigación, ¿no es cierto? Tuvieron acceso a archivos inéditos de los uigures, y ahí se pudo probar todo lo que está pasando. Se llaman los archivos policiales de Xianjin, que contienen miles de fichas de reclusos y lo que está pasando en esos centros. Los archivos policiales de Xianjin muestran el protagonismo de Xi en la persecución a los uigures. Él es el primero, el que lidera esta persecución. Pero la filtración fue algo espeluznante, fue un bombazo. Y esta filtración se hizo al mismo tiempo en que
la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que era alta comisionada para los derechos humanos, fue a China para hablar del problema de los uigures. Entonces, este consorcio periodístico con esta bomba noticiosa en las manos aprovecha y lanza esta bomba noticiosa al mismo tiempo que viaja, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, contiene datos entre abril 2017 y septiembre de 2018, pero esos datos duros muestran lo que está haciendo hasta este momento. Permite conocer las prácticas de maltrato policial que existen en estos campos de reeducación. Ahí están. Los archivos policiales tienen 454 hojas con información aproximadamente de 300.000 uigures, entre ellos 97.000 y tantos menores, y entre ellos muchos niños. La filtración en todos los niveles. Hubo una fuente directa que sacó fotos, que se filtró, que encontró los archivos y que se lo traspasó a estos medios de comunicación. El archivo fotográfico tiene retratos tomados por las propias autoridades chinas. Los ficheros tienen imágenes del interior de las prisiones y de los campos de reeducación. Hay guardias armadas en todos los campos, ametralladoras, rifles de vigilancia. Es decir, que no son esos institutos abiertos donde se le abren las puertas a los uigures para que vayan a estudiar. No, no, no. Política de disparar a matar a quienes intenten escapar. Los ojos vendados, las esposas y los grilletes son obligatorios para cualquier estudiante que sea trasladado entre instalaciones, incluso cuando lo llevan al hospital. Hay fotos tremendas de esto. Este hombre, Yen Kuo, que es el actual secretario del Partido Comunista en Xianjin y que estuvo hasta el 2001, dice que son criminales peligrosos contra los que se puede disparar a matar si atentan contra centros de confinamiento o pretenden fugarse, a matarlos directamente. Este hombre, Shao, cita dos de los tres demonios identificados con el régimen de Xianjin: independentismo y radicalismo religioso. No es radicalismo, sino que tienen otra religión y tienen ansias de separación, ¿no? Este hombre ha ido siempre persiguiendo a todos, incluso menciono, Falun Gong, que es un movimiento más bien espiritual de meditación que apareció en China, nada que ver con los uigures, pero aparece en China y que al principio China lo recibe con agrado, pero después este hombre se dedicó a perseguirlos totalmente, ¿no? Lo vieron como una amenaza y lo declaró como una organización herética. Pero volvamos a esta bomba noticiosa del año 2022. No sé cuántos, como 350 periodistas trabajaban en conjunto de 14 países, hicieron una página web en común para ir leyendo todos estos documentos, para traspasarse datos, etc. En la ficha les ponían sexo, edad, estatus, etnia, razones de su internación. El estatus era reeducación y la etnia era uigur. Estos son los más jóvenes que figuran, tenían 15 años cuando sacaron esa foto. Se llaman Railomer y Metursun, ambos con 15 años. Son las dos personas más jóvenes que figuran en este archivo. Imagínense. Y esta, la de mayor edad, son dos mujeres, ¿no? Que ambas tenían 73 años en 2018. La primera se encontraba esperando su juicio y la otra había sido ya condenada a centros de educación ideológica y entrenamiento profesional, una mujer que ya había vivido su vida. Este hombre fue condenado por usar barba. Ustedes sabemos que los islamistas usan barba, ¿no? Solo por llevar, han sido detenidos por llevar algún signo de fe islámica, por visitar países con religión islámica, musulmana, y este hombre fue condenado a 16 años y 11 meses de cárcel porque tenía barba. Esa era la razón. Un hombre fue condenado a 10 años por haber estudiado las escrituras islámicas en el año 2010 con su abuela. Condenado. Personas fueron atacadas porque en sus teléfonos, ¿cierto?, escuchaban conferencias religiosas ilegales, escuchaban
algún religioso musulmán o porque tenían aplicaciones que no las podían ellos descifrar. Los niños, ¿cómo quedaron? Por ejemplo, salen los archivos, ¿no? Los esposos estos enviados a un centro de detención por haber escuchado una conferencia ilegal 6 años antes. Y las fotografías de 2 de sus 3 hijos también figuran en estos archivos. Uno tenía 10 años y el otro tenía 6. Nunca más supieron de sus hijos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los niños uigures? No sé quién está cuidando de ellos, dice una madre mostrando una foto en la que aparecen sus 3 hijas chiquititas. No tengo ningún contacto con ellas. Otra madre, con la foto de sus 3 hijos y una hija, se seca las lágrimas y dice, escuché que los han llevado a un orfanato, pero no sabe más de ella. En 60 entrevistas, familiares angustiados dan detalles de la desaparición de más de 100 niños. El consorcio de medios de comunicación que tuvo acceso a este informe preguntó al gobierno chino, le preguntó qué opina usted de este informe, y el gobierno le contestó en la embajada china en Washington. Las cuestiones relacionadas con Xinjiang tienen que ver esencialmente con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, y no con los derechos humanos o con la religión. Añadía que el gobierno chino ha tomado una serie de medidas decisivas, sólidas y eficaces para desradicalizar a todos. Esta es las memorias de una mujer uigur que lo hizo en Estados Unidos en 2018. La voy a mencionar muy rápidamente, ¿no? Ella en noviembre tuvo una conferencia y ella cuenta que fue drogada, interrogada, sin que se le permitiera dormir y estaba atada a una silla, y después era la tercera vez que la enviaban a un campamento. Según sus interrogadores, ella era ser uigur, le decían, es delito. Y ahí la pesadilla de ella, porque fue tomada prisionera, ella había llegado desde Egipto, donde se había casado, la separaron de sus 3 hijos, tenía trillizos ella. Cuando fue liberada, uno de los trillizos había muerto, los otros se hallaban en estado de desnutrición total, pero ella ya vive en Estados Unidos. El mundo acusa genocidio. Occidente dice que China está cometiendo genocidio. China dice que es una cuestión de seguridad. En los últimos 4 años, más de 2 millones de personas estuvieron en centros de detención. Los que estuvieron detenidos acusan todo tipo de vejámenes, humillaciones, etcétera, etcétera. Privación de comida, inyecciones que les daban para su psiquis, ¿no? Esterilizaciones, abortos, violaciones en grupos de los guardias. El mundo acusa genocidio. Y ahora hay un tribunal que está en este momento, fue ahora el 11 de octubre hasta el lunes pasado, hasta el 14 de octubre, van a tomar decisiones, están haciendo una investigación absoluta y se pretende ver si Pekín es realmente culpable de genocidio. Y este informe del Tribunal Uigur se va a publicar en diciembre. Claro que no tiene fuerza legal, pero ¿qué ayuda esto? A visibilizar el problema de los uigures. Ahí están los uigures, ahí está la represión absoluta, las mujeres pidiendo por sus hijos, la pregunta, exterminar a los uigures, ahí están en el centro de reeducación, todos ellos con estos como presos absolutos, ¿no? En palabras de China, hay que romper sus raíces, romper su linaje, romper sus conexiones y romper sus orígenes. Mire lo que dice un hombre: pagaré las balas para que maten a mi esposa y a mi madre. Palabras de un uigur cuya familia está detenida en un campo en China. La nueva política laboral, ahora en el plan 14 quinquenal, que dura hasta el 2025, quiere aumentar el número de trabajadores y entonces a los uigures todos trabajos forzados. Ahí está. Ahí está la visita que hizo Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos y apoyada, como les digo, por este consorcio periodístico para que se hablara de esto, ¿no? Pero todo fue
en la visita no tuvo mucho éxito, no lo recibió Xi Jinping, dijo que podía conversar de lo que quisiera, pero no absolutamente de esto, ¿no es cierto? Ella había estado hacía 3 años pidiendo esta entrevista y finalmente lo único que consiguió, y ni siquiera se reunió con Xi Jinping, se vieron por Zoom o por videoconferencia o lo que sea, ¿no? Los uigures cada vez más vigilados por el Estado. China etiqueta como extremistas violentos. Un informe de Human Rights Watch dice que los uigures pueden ser interrogados y encarcelados por solo practicar su religión. La policía ha exigido a los residentes que descarguen una aplicación que les permite estar todo el tiempo vigilando sus celulares. Y es una obligación que tienen los uigures, ¿no? El gobierno chino confunde de forma escandalosa y peligrosa el Islam con el extremismo violento para justificar sus aborrecibles abusos contra los musulmanes. Dice esta Maya Wang, que es directora para China de los Human Rights Watch, ¿no? Y ya vamos terminando, uigur, Ilham Tohti, un intelectual uigur condenado a cadena perpetua. Por eso están haciendo también mucho ruido en el mundo. Los gobiernos del mundo piden su liberación. Es un gran intelectual condenado a cadena perpetua. Fue condenado en 2014 después de un juicio sin garantía. Los cargos se basan en sus escritos y enseñanzas que explican la opresión que sufre este pueblo uigur. Es crítico con las políticas gubernamentales, pero es un hombre dialogante, un hombre que ha propuesto que se junten con las autoridades chinas, Tohti, para formar puentes, para llegar a dialogar de alguna manera, considerado absolutamente terrorista, ¿no? En 2019 este hombre encarcelado obtuvo el premio Sájarov, el premio de los derechos humanos. Ahí está Maya Wong, que es la de la Human Rights, y ahí está Tohti, el que está encarcelado. Aquí está la represión, y siempre, como ustedes ven, con la nostalgia de esa república de ellos, del Turquestán oriental. Y miren su máscara, la tristeza, ya no saben cómo expresar el dolor que sienten como etnia de ser tan perseguidos. Y eso les quería contar hoy sobre los uigures. Espero que haya sido claro y que hayan entendido.